Bienvenido al repaso de la escuela sabática de jóvenes de esta semana. Que Dios lo pueda bendecir grandemente. Estamos en nuestra lección número 6. Nuestro título es Organizados para servir. La semana pasada estudiamos sobre el gran conflicto, pero el conflicto se centró en el conflicto entre Dios y Satanás allá en el cielo. Cómo comenzó el pecado y cómo esta guerra entre la autoridad de Dios, entre la ley de Dios, cómo Satanás intentó ocupar el trono de Dios. Sin embargo, estudiamos que el vencedor fue Cristo Jesús. Y por eso estamos hablando de la Biblia, porque si hoy hablamos de religión, hoy hablamos de Cristo Jesús, hoy hablamos de Dios, es porque allá en el cielo, primero Jesús venció. Y a través de su muerte en la cruz, Cristo Jesús venció y le dio la victoria a Dios. Y Satanás directamente quedó derrotado. Sin embargo, esta semana, como ya decía el título, estamos estudiando organizados para servir. La Biblia nos revela que a pesar de todo esto, el conflicto no terminó allá en el cielo, no quedó allá en el cielo. Como decíamos la semana pasada, este conflicto entre el bien y el mal tuvo un inicio, pero tendrá un fin. Sin embargo, hasta que tenga su fin, tendrá un proceso. Y ese proceso nos involucra a nosotros. En la Biblia se nos menciona solo dos simientes, dos grupos, no hay un tercer grupo. El grupo que decide servir a Dios y el grupo que decide estar en contra de Dios. El mismo Jesús dijo, si ustedes no están conmigo, están contra mí. Y que conmigo no junta, desparrama. Génesis 3.15 nos revela el inicio de este gran conflicto. Escuchen lo que dice Génesis 3.15. Para mí Génesis 3.15 es el versículo que revela el plan de salvación. Pero no solamente revela el plan de salvación. Génesis 3.15 revela este conflicto entre Satanás y la simiente, Satanás y el pueblo de Dios. Escuchen lo que dice. Voy a leer Génesis 3.15. Dice, esta palabra se la dice Jesús a Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, se lo dijo a Satanás. Entre tu simiente, que esta simiente viene entre Jesús, es Jesús, y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañal. Entonces, acá Dios le revela el plan de salvación porque Adán y Eva escucharon estas palabras. Ellos entendieron y sabían perfectamente que si ellos querían seguir siéndole fieles a Dios, aunque ellos habían pecado, aunque ellos habían caído en la tentación de Satanás, ellos ahora tenían que tomar una decisión, o seguir y volver a serle fiel a Dios y guardar sus mandamientos, pero si guardaban estos mandamientos, Satanás los iba a perseguir, Satanás les iba a hacer la guerra. Entonces este conflicto comenzó también para el hombre después que Adán y Eva comenzaron, o antes prácticamente, pero siguió. Jesús murió en la cruz y ellos sabían que cuando Jesús moriría en la cruz, por eso ellos esperaban a Cristo Jesús, esperaban al Salvador. Sabían que si Jesús venía, Él al morir en la cruz los iba a librar del pecado, iba a derrotar por completo a Satanás, y esto es lo hermoso de la muerte de Cristo Jesús. Sin embargo, el conflicto sigue y siguió hasta hoy, pero si hay un capítulo que nos revela el conflicto, la división entre el grupo de Satanás y el grupo de Dios, es Génesis el capítulo 4. No vamos a leer este capítulo completo porque acá nos revela la historia de Caín y Abel. Abel representa a los justos. Abel, a través de su obediencia a Dios, representa al pueblo remanente de Dios, al pueblo que guarda los mandamientos, al pueblo que sigue la ley de Jesús, al pueblo que a pesar de que existe el pecado, a pesar de que existe Satanás, a pesar de que existe una contra el remanente de Dios, decide mantenerse firme, decide mantenerse fiel a su palabra. Y Caín representa al pueblo de Satanás, a Babilonia, que lo vamos a tener un ratito, que representa a este pueblo que persigue al otro pueblo de Dios. Sin embargo, hemos visto que hay una mujer fiel, una mujer que representa al pueblo de Dios. Estas mujeres que encontramos en Apocalipsis no son mujeres literales, son mujeres, recuerde que Apocalipsis y Daniel usan muchos símbolos, y Apocalipsis revela de que en el capítulo 12 revela a una mujer pura, a una mujer santa, a una mujer que es Satanás quien la persigue, a una mujer que trae al niño Jesús, pero a una mujer que también viene representada a través de la iglesia de los primeros apóstoles, y después viene representada sobre el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios. Esta mujer representa a una mujer pura, sin mancha y que sigue los mandamientos de Dios. Sin embargo, Apocalipsis 17 revela a una mujer que va en contra de los mandamientos de Dios, a una mujer que se revela contra la ley de Dios, a una mujer que se revela contra el pueblo de Dios, a una mujer que es manejada por Satanás y que es usada para perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Escuche lo que dice 2 Corintios, el capítulo 11, el versículo 2. Acá haciendo una referencia a cómo trata Dios
a su pueblo. Escuche, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. O sea, Dios trata a su pueblo, nos trata como una esposa, como un marido debería tratar a una mujer con amor. Entonces, el pueblo de Dios representa a una mujer que se mantiene pura espiritualmente, pura porque guarda los mandamientos de Dios, pura porque tiene la fe en Jesús, pura porque sigue la ley de Dios, pura porque lo que dice Dios, ella lo hace. Esto representa al pueblo de Dios. Sin embargo, Apocalipsis 17 nos demuestra una mujer que va en contra de los mandamientos de Dios, va en contra de la ley de Dios, va en contra de lo que Dios ha dicho siempre. ¿Cómo sabemos que Satanás le hace la guerra a la mujer? Escuche, o al pueblo de Dios. Escuche lo que dice Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 17. Este versículo lo estudiamos la semana pasada. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Escuche, fue a hacer la guerra contra la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás se enfurece y se enfureció cuando Jesús venció y ganó ella en la cruz. Cuando Jesús, no solamente cuando venció en la cruz, porque si Jesús hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, Pablo dice, van afuera nuestra fe. Pero como Cristo Jesús murió y resucitó, ahora nuestra fe es viva, nuestra fe es verdadera. Y entonces al resucitar Cristo Jesús, Él venció a Satanás, venció la muerte y con eso compró nuestra sangre, compró nuestra vida, si nos mantenemos con Él obviamente. Y Satanás se puso furioso, se enojó y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de Dios. Y la historia nos demuestra esto, cómo Satanás ha usado el poder papal a la mujer de Apocalipsis 17 para hacerle la guerra al pueblo de Dios por 1260 años en la Edad Media. Satanás persiguió a la mujer y esto no solamente lo dice la Biblia, lo demuestra la historia. Usted lee algún libro de historia que pasó en la Edad Media y se va a dar cuenta cómo Satanás atacó a los valdenses, a personas que se mantuvieron firmes contra las abominaciones que la iglesia, el poder romano, que representa la iglesia apóstata, usó o comenzó a inventar y comenzó a decir que esto era lo que Dios ordenaba. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 17, el versículo 1 al 3. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, esta palabra se la dice a Juan, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Escuche, hay otra mujer. La mujer de Apocalipsis 12 es una mujer pura, es una mujer santa, una mujer que guarda los mandamientos de Dios. Sin embargo, Apocalipsis 17 nos muestra una mujer. Ahora vamos a verle que mujer, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas en Apocalipsis representa gente, representa naciones, sobre muchas aguas, con la cual, escuche, han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, es muy diferente una mujer que fornica a una mujer que toma vino. Pero ahora vamos a ver qué significa esto. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias que tienen 7 cabezas y 10 cuernos. Dice que esta mujer tiene un vino y está embriagada con el vino de su fornicación. ¿Cuál es el vino de la fornicación de esta mujer? La fornicación de Babilonia ha sido ideas que van en contra de la ley de Dios. ¿Qué dice Dios sobre el sábado? Esto lo demuestra en la ley en el cielo y la ley de Moisés que Dios le dio a Moisés, que hay que guardar el sábado. Dios dijo, guardar el sábado. ¿Y qué dice esta mujer, la iglesia romana? Dice, no, vamos a guardar el domingo porque Dios dijo, porque Jesús resucitó el domingo. Claro, estamos felices que Jesús resucitó un domingo, pero Dios ordenó que el día de Él, el día del Señor, es el día sábado. Y tenemos que guardar y respetar el día sábado. Y el sábado, lo estudiamos en una lección anterior, tenemos que recordar que tenemos un creador, que nuestro creador es Dios. Sin embargo, esta mujer de Apocalipsis 17 dice, no, hay que guardar el día domingo porque nosotros cambiamos la ley. Pero no, Dios ha demostrado que su día santo es el día sábado, no el día domingo. ¿Qué dice esta mujer sobre el estado de los muertos? Dice, cuando una persona se muere, va al cielo, o se va al infierno, o se va al purgatorio. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos demuestra que los muertos nada saben, que una persona que murió, sus pensamientos, dice el salmista, quedan en el olvido. Job dice, desnudo fui y desnudo volveré al polvo de la tierra.
Entonces, no está diciendo, "Jo, voy a irme al cielo, voy a irme al purgatorio o voy a irme al infierno". Cuando una persona directamente muere, muere, queda ahí, no sabe nada. Es como que usted duerme, no se va a ningún lado, usted se queda ahí. Entonces, esta es alguna de las abominaciones que el poder papal, la iglesia de Apocalipsis 17, la ramera, ha introducido dentro de las iglesias. Incluso Apocalipsis 17, 5 nos demuestra que tiene hijas. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El versículo 6 lo voy a leer. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado y quedé en gran asombro. Esta mujer, por 1260 años, persiguió al pueblo de Dios. Y la Biblia demuestra que después esta mujer o este poder papal iba a recibir una herida, pero más tarde, muy pronto, esta herida se va a sanar y le va a hacer la guerra al remanente de Dios, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Este gran conflicto que comenzó en el cielo, que lo estudiamos la semana pasada, se trasladó acá en la tierra. Nuestros primeros padres tuvieron las consecuencias al caer en los engaños de Satanás. Caín y Abel tuvieron que decidir entre Dios y Satanás. Noé, los antediluvianos tuvieron que decidir, o decidían ser salvos porque si entraban al arca ellos iban a ser salvos, o entonces prácticamente o decidían por lo que Dios había dicho o no decidían. Y la mayoría decidió ir en contra de lo que Dios había dicho. El pueblo de Israel tuvo que decidir o servían a Dios o servían a Satanás. El mismo Josué dice, ustedes decían, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros también tenemos que tomar una decisión. Los apóstoles, al fin y al cabo, tuvieron que tomar una decisión. O servían a Cristo Jesús o se iban en contra. Nosotros hoy ahora tenemos que servir a Dios. Más allá de que Satanás ataque al pueblo de Dios, no importa. Que ponga trampas, que ponga engaños. Si nosotros estudiamos la santa palabra de Dios, si nosotros leemos la Biblia, vamos a vencer. Porque solamente podemos vencer con Cristo Jesús. Solos nunca vamos a vencer el pecado, nunca. Pero si estamos con Cristo Jesús, vamos a poder vencer el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús venció en la cruz. Si Jesús, Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana fuera nuestra fe. Pero como Cristo resucitó, como Cristo murió, ahora nosotros podemos vencer el pecado, podemos vencer las tentaciones y no importa lo que Satanás levante, poderes contra sus huestes angelicales, no importa. Si estamos con Cristo Jesús, vamos a vencer los ataques de Satanás. Así que Dios lo pueda bendecir. Yo deseo que Dios lo pueda bendecir esta semana y nos vemos en la próxima lección. Que Dios lo pueda bendecir.